Vamos a compartirles estos documentos que se llaman verbos y sus direccionales. Vamos a utilizar un código de color para tratar de ubicarlo mejor. La cuestión es la siguiente. Para verbos transitivos de los que estamos hablando, donde se marca el sujeto con el juego A, normalmente va un ingrediente principal, pero va también un ingrediente secundario. Por ejemplo, si hablamos de amor, que ya lo poníamos hace un momento, el verbo es kuhla. Pero este verbo casi siempre en juego A va a ir acompañado de un direccional. Ok. Ok es de hacia una superficie vertical. Ok. Así que ok kuhla es amar, ¿no? Siempre los vamos a leer juntos, aunque son dos verbos, son dos palabras, pero las leemos juntos porque pues no tiene sentido una si está solamente solita o daría otro sentido. Siempre en este tipo de conjugación normalmente va un verbo, pero va con su direccional, siempre. Así que vamos a conocer algunos. Por ejemplo, pensemos en el verbo on. El verbo on es el verbo dar. Pero dependiendo del direccional que le pongamos, dependiendo de el ingrediente adicional, pues cambia el sentido. Por ejemplo, shit on, ¿qué sería? Dar hacia allá, ¿sí? Zah on sería dar, pero hacia acá, ¿no? Ok on, ya lo dijimos, es colocar como que en una superficie vertical. O poner, pero de manera vertical, pues en una pared quizá, ¿no? Algo así. Ahora, si esta colocación es abajo, quizá en una mesa, pues sería on, porque es hacia abajo, poner. Y así sucesivamente con los demás direccionales, ¿no? La idea es que no separemos el direccional del verbo cuando lo leamos, porque le da sentido. Si se lo quitamos o si lo leemos separado, pues pudiera perder ahí el sentido que se quiere, ¿no? Por ejemplo, tiempo pasado. Yo le di estudio a la persona. Tiempo pasado. One. ¿Notan? Ahí está la palabra on, pero con el direccional she. One. ¿Y qué es lo que di? Schnacksville. ¿A quién se lo di? Teschal. One Schnacksville Teschal. ¿Tú le diste estudio? Ochit ona. Schnacksville Teschal. Él le dio, el hermano le dio estudio a la persona. Ochit on, herman, Schnacksville Teschal. Plurales. Nosotros le dimos estudio a la persona.
Ochikone, ya estoy poniendo el otro verbo. Ochikone. Schnatzville. Teshal. Nosotros, inclusivo. Ochikon. Ustedes le dieron estudio. Ochichone. Y ellos le dieron estudio. Ochichon. Obviamente aquí lo tengo en tiempo pasado remoto. Para cambiar los tiempos, pues solamente le cambio la letrita, ¿verdad? Ma o in. Recuerden que si es in, también va a ir el marcador para afuera, el T. Aquí. La cosa cambia cuando va de allá para acá. Por ejemplo, Jehová nos da estudio. Ahí no va así. Ahí sería tzah. In tzah on Jehová. Schnatzil, ¿ok? Ahí está, ¿no? In tzah on Jehová. Schnatzil, ¿ok? Ahí el direccional fue tzah, porque el verbo viajó de allá hacia acá. Jehová está allá y nos lo dio el estudio acá. ¿Sale? Hagamos entonces un ejercicio para entenderlo mejor. Tenemos aquí el verbo on. Y tenemos aquí el direccional tzah, porque vamos a hablar de Jehová. Muy bien, tenemos aquí los tiempos. O también puede ser ma, si es recientemente, ¿verdad? Si es hoy. También podemos tener in, que es presente. Y bueno, estamos hablando de Jehová. Sale una nube de ideas, hermanos. Expresen lo que se les ocurra. La pregunta va a ser para el tiempo pasado. La pregunta es: Ti o on Dios es lo mismo que decir, recuerden que hay forma abreviada. Ti on Dios. Pensemos en nosotros, ¿verdad? A nosotros, que en este caso sería que. Ti on Dios que. Ti on Dios que. ¿Qué nos dio Jehová? Sale una lluvia de ideas, hermanos. Ti on Dios que. Díganos, si no se sabe el término en MAM, pues si expresan en español, aquí le buscamos. Ti on Dios que. Ti oya on Dios que. Qué regalos. Ti. Aquí a ti on Dios que. Esperanza. Muy bien. Esperanza. Tijont on Dios que. La vida. Muy bien. Clavel. Con Dios, clavel que. Guaje. Comida. Guaje. No. Wow. Y Wow. Can Evil, ok. Y Jared dijo Kujlavil. Sí, puede ser, ¿verdad? Ajá. Kujlavil. Muy bien. Sí. Tijont on Dios que. Guau. Dile más fuerte. Guau, hermano. Ok, sí. Guau. Ah, también. Ah, correcto. Agua. Comida. El rescate, ¿les parece bien el rescate? Chochvilquil, ¿no? Oh, sí.
Otajon Dios junchok bilqil. Timas Otajon Dios que nos dio la Biblia. Otajon Dios tío, ¿no? O Shhan vamos a poner. La Biblia, Shhan Mokatiol, tu Gentiol. La Biblia. La Biblia. Tijun Otajon Dios que nos dio a su hijo. ¿Cuál? Su hijo. Panshish. Sheuashhan. Ah, muy buena, sí, Panshish. Espíritu Santo. Sheubach Shhan, Shon de Gudiel. Panshish. Eso es en el pasado. Ahora en el presente, eso responde a la siguiente pregunta. Ti inzach. Dios, ¿qué? ¿Qué nos da ahora? Bueno, algunas se repiten, ¿no? Porque también aplican al presente. Nos da Inzachton Dios. Ukbel. Inzachton Dios. Chuinclal, no cabida. Evil, en otra variante. Inzachton Dios. Lo que dijo hermano Albi. Akbil Kuch. Akbil Kuch. Nos da Dios. Bueno, ahí sería más bien Dios Kij, ¿no? Como que Él es el que siente compasión por nosotros, ¿no? Pero, pues sí, es una cualidad, podría ser. Inzachton. Ya dijimos la Biblia. Inzachton Dios. Shawashhan. Timas Inzachton Dios que nos dan a nuestros hermanos, ¿no? Una hermandad mundial. ¿Qué otro se les ocurre, hermano? Tijón o Tzachón Dios qué? A los ancianos. Muy bien. Francis. Bitch. La oración. El regalo de la oración. Sí, muy bien, hermanos. Correcto. Todo eso in Tzachón Dios qué. Bitch. Eso es presente. Albi dice Edge. Bitch o bitch. Que Edge. Kepech, sí, las flores. Francis. Ahora pensemos en el tiempo futuro. Eso responde a la siguiente pregunta. Ti sult Dios qué. ¿Qué nos dará? ¿Qué nos dará? Notan que ahora el direccional es ul. O Para futuro vamos a utilizar sul. otra vez? Sul. Podríamos decir Ktzagel, ¿verdad? Pero los hablantes mam utilizan el sul porque sul también pone el énfasis en que llega aquí. Y Ktzagel es nada más que está viajando de allá para acá. Hermano Albi Pero pregunta, ul llegó aquí. ¿por qué lleva TZ? El Zul. Ul lleva su propio marcador, lleva su relajo aparte, es una de las pocas excepciones del MAM.
ul y el direccional ik. Esas dos no respetan la misma regla que los demás. Entonces, cuando es pasado sería otzul, o en la variante, en la forma sencilla, sería simplemente ul. Pasado reciente sería matzul. Presente sería inul. Y futuro sería tzul. Porque ese sigue su propio relajo aparte, ¿no? No sigue la misma regla que los demás. Y en el caso de ik, pues sería lo mismo. Si es pasado remoto, sería otzik. Reciente sería matzik. Pasado reciente. Presente sería nik. Ya cruzó o ya pasó. Y el futuro sería sik. Hay un direccional parecido a este, Jared. El de sikstone, ¿verdad? Aguantar. Entonces, bueno. Así es. Yo vi. Sikstun es como pasar a través, ¿verdad? Pasar hacia allá. Entonces, bueno, por esa razón, aquí estamos marcando el futuro con la TZ, hermanos, y no con la K tradicional, ¿verdad? Los demás sería con K. Pero en este caso, ul, pues siempre va a ir de esta manera. Bueno. Decíamos que vamos a utilizar ul y no ktzagel, porque ktzagel solo es que está viniendo de allá para acá. Pero tzul le pone el énfasis de que está llegando aquí. Por eso es que quizás los hermanos, y bueno, la Biblia, cuando habla del futuro, utiliza otro direccional, utiliza tzul, porque va a llegar aquí. Le da otra fuerza ahí a la frase. Bien, de nuevo, hermanos. Titzult on Dios qué. Una nube de ideas. Titzult on Dios qué. ¿Qué opinan? Vida eterna. Muy bien. Y el futuro. Chuinclal tejumach. Un paraíso. Und pan el nachvil. Moca paraíso. Tijun sultocon Dios que. Perfección. Muy bien, mujbabil, paz, perfección, ¿sí? Sultocon que no existe como sustantivo, solo como adjetivo, sería tzacle. Jokel tetzacle. Bueno, no quedaría con esta pregunta. Nuevos rollos. Muy bien. Acajú. Muy bien. Anshish, hermanos, excelente. A ver, pues, entonces, tomando esto como idea, a ver, ahora vamos a traspolarlo a algún comentario, porque estas son ideas que podemos utilizar en el ministerio. Pero ahora vamos a traspolarnos, vamos a cambiar la pregunta aquí. A ver quién nos la puede responder. Tiempo pasado. Ti o tzachtón. Dios te no sé, de Abraham. Recuerden, no lo comentamos la vez anterior, que hablando de Jehová, algunos utilizan tzach y otros utilizan shi. Los dos aplican, porque si digo shitón, pues es que Abraham está allá y nosotros obviamente no estamos con Abraham, ¿no? Y si digo tzachtón, pues también es válido porque Jehová está allá y nosotros estamos aquí en el planeta Tierra donde estaba Abraham, así que también aplica.
Hablando de Jehová, cualquiera de las dos es utilizada por los hablantes nativos. Así que, tío ochit on Dios de Abraham, moca tío on Dios de Abraham. A ver, ¿quién nos dice la respuesta? Lo que se le ocurra. Ya sé, vamos a ponerlo más fácil. Yo, Esa está buena, esa está buena. Ti, Shitón, Jehová de Jesús. Ah, está bonita. Tío Chitón, Mocatío Chitón, Jehová de Jesús, 2914. Calvi. Sí, el reino. ujú. Ah, Sí. Muy bien. ajo. Dígale algo. Ajo. ¿Sí? Ahut Kaubir. Ya te escuchó. No. Sí la escuchaste, ¿verdad? ¿Nos escuchas bien, verdad, hermano? Vagamente. Oh, ok. Tienes que hablar fuerte, ña. Ya. La comanza, hermana Albi, Naxame. ¿Ah? ¿Qué digo? Dígalo otra vez. Oh, eso, hermano. Eso Lo que había usted dicho dijo, antes. yo iba a decir. Sí, hermano. Ok, Estoy le de voy a hacer la acuerdo. pregunta, y me responde. Tishet on Jehová de Jesucristo, 1914. Ahut Calvi. Ahut Calvi. Muy bien. Le dio el reino. Y dice Daniel 7:13 que también le dio Ipumal, ¿verdad? Y le dio Toclén también. Bien, ¿notan, hermanos? Podemos jalar esta pregunta y ponerla en donde uno considere. ¿Está bien? Hermano, una pregunta, ¿qué es Toclén? Toclén es privilegio, autoridad, Importancia. importancia, ¿sí? En este contexto, Sí, pues, creo que gracias. es autoridad, ¿verdad? Ok, O gracias. privilegio también. Un ejemplo más. Ahora en el futuro. Titzult on Jehová. Cheshal Nyapa. Titzult on Jehová Cheshal Nyapa. ¿Qué les dará Jehová a la gente malvada? Eso me recuerda del texto que dice que a las personas indecisas, Jehová no les va a dar nada en absoluto. Hijo. Milaihun Titzult on Jehová Cheshal Kabet Koch. Las personas que tienen dos estómagos indecisas. Muy bien. Ni acá, hermano. Eso no va. Muy bien. Entonces, Titzult on Jehová Cheshal Nyapa. Destrucción. Castigo. ¿Cómo se dice? Ajá, castigo. ¿Cómo se dice destrucción, Albi? Pero no sé cómo se dice. Muy bien, Jared. Ahí va Knoxville, ¿ah? Knoxville. Knoxville. Shitville. Muy bien, ahí está otro sinónimo. Excelente. Muy bien. Así que tomemos esto como idea para hacer nuestras propias frases. ¿Les parece bien? Correcto. Lo voy a borrar, hermanos, para ver este otro ejemplo, este otro ejercicio, muy parecido a este. Bien, voy a borrarlo. Otro verbo parecido a esto es el verbo in. El otro era on, ¿verdad? On, dar. Este es in. Puede ser traer o llevar, según el direccional. Shitin sería llevar. Zachtin sería traer. A la hora de conjugarlo,
pues queda solito in. Y pues tenemos que ponerle el marcador que le corresponda. Si estoy hablando de Jehová, pues sería ti, el, ti. Hablemos especialmente del futuro. Y aquí tenemos dos frases. Ya sabemos que tzul. Y aquí tenemos otro direccional diferente. En tiempo futuro. Bueno, el direccional es el. Y recuerden que ok es hacia una superficie. Hacia el interior de una superficie. Puede ser vertical. Ok. Y el sería lo contrario. De esa superficie hacia afuera, hacia el exterior. El. El en tiempo futuro se dice kelel. Recuerden que en tiempo futuro debe de terminar con L. Los verbos. Así que por un lado tenemos tzultin Jehová, traerá Jehová. Y por otro lado tenemos keleltin Jehová, que significa quitará Jehová, quitará Jehová. Una nube de ideas, como la anterior. Para que nos lo digan, ¿sí? Titzultin Jehová. A ver, vamos a preguntar aquí a algunos de ustedes. Hermana Kesia, Titzultin Jehová. Tzultin, hace el ademán porque tzultin es traer. Futuro. Tzultin Jehová. Nos va a traer. Va a traer. Titzultin Jehová tohakach tustot. Futuro. ¿De esperanza? Muy bien. Nos va a dar una esperanza. Correcto, Banshish. Tihon tzultin, José. Tihon tzultin Jehová. Al Tihon tzultin Jehová. ¿Qué nos va a traer en el nuevo mundo? ¿Cuál se te ocurre? Keshal Machekin. Que no sé cómo se dice los muertos. Sultij kamik keshal yaban. Sí, ¿verdad? ¿Cómo? Sultin Naxville, vamos a cambiarle para que diga destrucción. No, pero yo digo que va a traer la gente que han muerto. Keshal yaban. Keshal. Ah, resurrección. Sí, la resurrección. Y Jehová. Eutin, ¿verdad? Sería para plural. Lo vamos a poner aquí abajo. Perdón, ese es pasado. Sultin. Jehová. Quejo. Ochequín. Pero como es plural, Okcheultin Jehová. Sí, los va a traer, ¿verdad? Correcto. Seguimos en este en singular. ¿Qué otro, hermanos, de los que habían dicho? ¿Paola? Tijón Sultin Jehová. Los nuevos rollos que dijo la hermana. Muy bien. Chjonteye. Muy bien, ahí tenemos 5, 6 frases. Correcto. Elisa, ahora coméntanos, hermana. Tik el tin Jehová.
Ahora es que el tin va a quitar. Tik el tin. Tik el tin Jehová. ¿Qué se te ocurre? Yahweh hacia enfermedades. Muy bien, Yahbil es sufrimiento. Ishkoch es también dolor o sufrimiento. Enfermedades, Yabil, Kamik. Excelente. Tijun, que el tin Dios. Ñapán, los problemas en general. La maldad en general. Ñapán. Tijun, que el tin. Ok, disculpe, hermano. Lo que le va a quitar a Jehová era que tuve que salir de un pronto y no estaba escribiendo y estaba un poco perdida. Pero aquí lo que estamos contestando la pregunta de... De ti que el tin Jehová. Ujú. ¿Qué es lo que va a quitar Jehová? Gracias. Lo que está escrito en rojo es lo que Jehová dará en el futuro, ¿no? Ajá. Ajo tzultin. Gracias. Titzultin Dios. Es tiker el tin Dios. Muy bien. Así que vamos a hacer este ademán, hermanos, para tratar de ayudarle a la memoria a recordar estas bonitas ideas. Así que tenemos dos en tiempo futuro, tzultin y keleltin. Muy bien, así que pueden mantener su micrófono apagado si ustedes quieren. Lo vamos a repetir y repítanlo ustedes. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio sobre eso. Pero podemos repetir lo siguiente. Tzultin, recuerden que es llegar acá. Entonces, traer acá. Tzultin. Entonces, imaginemos donde está Jehová y Tzultin va a traer acá. Traer aquí, va a llegar aquí. Muy bien. Entonces, Tzultin Dios. Vamos a leer las que vienen ahí. Venga, repitan ustedes. Tzultin Dios. Siguiente. Tzultin Dios. Nachsvil Cheshal Miapan. Tzultin Dios. Junt Panel Nachvil. Pero no están haciendo los ademanes. A ver, háganlos porque eso. Porque ese le ayuda a la memoria, ¿eh? Cuando estemos a la mera hora con el estudiante, ¿era Tzul o era Kelel? Pero a lo mejor la mano nos va a ayudar a recordar cuál era, ¿eh? Venga. Tzultin Dios. Chuinklal Tejumach. Excelente, muy bien, hermanos. Tzultin Dios Akajuj. Excelente. Ya tenemos el Tzul. Ahora Kelel. Kelel es quitar. De aquí lo quitamos. El tin. Llevarse. No llevarse, más bien quitar, ¿verdad? Quitar. El tin. Venga entonces. Igual los ademanes, hermanos. El tin Dios Yahweh. El tin Dios Ishkoch. El tin Dios Yabil. El tin Dios Kamik. El tin Dios Niaba. Excelente. Notan que, bueno, ustedes lo van a ver. Lean Revelación, Apocalipsis 21:4 a la gente y vea cómo se ilumina su rostro cuando usted lea estas palabras y después se las explique diciéndole, así que como ya leímos, que el tin Dios,
Ishkoch. Echtultin Dios. Junt van el Nachbel. ¡Hala, qué calidad, ¿verdad? Hablando de ese texto, vamos a colocar aquí una idea interesante de Revelación 21. ...21, 3 y 4. Bueno, el 4. ¿Y qué dice? Que el Zoom. Bueno, en la Biblia dice tal, aunque yo conozco la variante de tal. Pero vamos a ponerla así como está. Tal. En español dice, limpiará la lágrima de todo rostro. Pero en MAM dice, Kelel. Kelel Tzun. Dios tal chwetz kikiakel. Y es una idea bien interesante. Este verbo Tzun, les voy a decir a ver si lo podemos identificar. Mire, pues estaba yo con una niña, bueno, en el servicio, en el grupo de hermanos, y había una niñita. Y la niñita, pues, como que le pedía algo a su mamá, ¿no? Y entonces le dijo, ay, mamá, es que guajajun ek insun. Ok, entonces entendí la palabra ek, ¿verdad? Insun. Insun es dar vueltas. ¿Qué quería decir? Y hasta empezó a llorar, ¿no? La niña, porque quería un ek insun. Entonces le dije a la mamá, ya matzaj te talan, chi. Ya le dio hambre. No, es que quiere su dulce. ¿Quiere un dulce, un chupete? Sí. Porque hay una paleta que se llama pollo asado, ¿verdad? Que tiene la forma de un pollito, de esos pollitos que inson, de esos pollitos que dan vueltas, o pollo rostizado, diríamos en otra forma, ¿no? Así que un pollo inson se refería a ese pollo que está girando. Así que, ¿qué es son? Es girar, dar vueltas. Ahora pensemos en lo siguiente. A la hora de limpiar una superficie, normalmente uno agarra un trapo y ¿cómo le hacemos? También damos vueltas, ¿no? También gira o da vuelta el trapo. Se mueve de un lado a otro. Así que son es limpiar también. ¿Notan de dónde viene? Son. En el video de Caleb, en español dice quítate los zapatos, pero en el video Mam dice literalmente límpiate los zapatos, o sea, hazle así con tu zapato al trapo que está ahí abajo. Súmele. Muy bien. Ahora traspolemos esta idea a nuestro texto. Apocalipsis 21:4. Dice el son. ¿Qué es lo que significa o qué idea transmite al hablante Mam? Kelel, de una superficie vertical hacia afuera. Kelel son. Así, miren. Qué bonita idea, ¿verdad? Tiene qué matiz tan bonito tiene este idioma. En español dice uno limpiará, pero no, bueno, a menos que uno lo imagine, pero no te está diciendo de qué manera. Enjugará, dicen otras versiones, ¿no? Pero en Mam dice kelel son, así, kelel, para afuera, kelel son. Note el impacto que va a tener esta pequeña frase cuando usted lea de la Biblia en Mam. No deje de utilizarla. Kelel son Dios, tal chwetz kikiakel.
Talchwitz es el caldo de los ojos, o sea, las lágrimas. Talchwitz, las lágrimas. Kikiakel. A ver, vamos a repetirlo para que se nos grabe. Para que cuando usted lo lea, haga ese ademán. Lo voy a decir y ustedes lo repiten. Que el Elzun Dios Talchwitz Kikiakel. Que el Elzun Dios Talchwitz Kikiakel. El Zoom, Dios. Hermano, sería bueno que lo pusiera en la pantalla, por favor. ¿Cómo no, hermana? Vamos a colocarlo aquí. Sí. Por favor, Muy gracias. bien. Ah, pues ya lo habíamos puesto. Aquí está. Que el Exacto. Elzun Dios Talchwitz Kikiakel. Esas son las primeras palabras de Apocalipsis 21:4. Y bueno, ¿por qué lo comentamos? Porque tenemos el mismo direccional, solo que con otro verbo. Tenemos aquí el kelel y aquí tenemos el kelel. Kelel tin sería quitar y kelel tzun sería limpiar. Anshish. Hagamos este ejercicio a la hora de escribir nuestras cartas o dar testimonio a las personas. ¿Tienen alguna pregunta, hermanos, de cómo funciona esto? Hermana Paola. Hermano, ya es que no alcancé a escuchar hace ratitos in es que está fallando el in que es ahorita en verbo, ¿qué significa? Significa muchas cosas según el direccional. Lo voy a borrar aquí y lo vamos a anotar. Bueno, de hecho aparece en un documento que se llama Verbos y sus direccionales. Ahí podemos ver muchas variantes de esto, no variantes, muchos ejemplos de esto. Sahtin sería el trajo. Shitin, él llevó. Hatztin, él sacó. ¿Sí? Hashtin lo subió. Kuptin lo bajó, ¿verdad? Kushtin lo bajó. Lo bajó. Kuptin como que lo puso, ¿no? Algo así. Kuptin. ¿Qué otro? O sea, cada direccional. El tin, quitar. El tin lo quitó. Entonces, es un solo verbo, hermana, pero según cada direccional, pues le da un significado distinto. Tenemos como un auxiliar, algo así. Exacto, el verbo auxiliar le da otro significado. Por eso siempre que veamos a la hora de leer, cuando leamos, leamos junto con el direccional, porque es importante para darle sentido al verbo. Tahtin. Junto, hermano. Tenemos un documento que se llama Verbos y sus direccionales, donde aparecen muchas de estas, ¿verdad? Es un mismo verbo, pero hay direccionales que lo cambian y lo vamos a estar viendo poco a poco. Para auxiliarnos de eso, auxiliarnos a la hora de memorizar todos estos, porque imagínense, las combinaciones pues casi son, bueno, no infinitas, pero son muchísimas combinaciones que pudieran darse. Así que tenemos aquí un código de color, hermanos, tenemos un código de color. Hablamos hace un momento del on y el in. Ya los conocemos y son códigos, son verbos, perdón, multicolores porque pueden combinarse con casi cualquier direccional, ¿sí? Se combinan con casi todos los direccionales. Felizmente son estos 4 los que son multidireccionales, ¿sí? Normalmente los demás verbos van a llevar casi siempre un solo verbo o dos, si acaso. Un solo direccional, perdón, o dos. Y son los que vamos a estar conociendo. La tarea, pues corresponde
conocer estos. Estos verbos que están aquí marcados. Aman, decir. Sa'uen, contestar. Kanin, pedir o preguntar. Sama, enviar. Yekun, demostrar. Kamon, recibir. Estos verbos se conjugan o van acompañados del direccional shi o del direccional tzah. No hay pierde. Shi de aquí para allá o tzah de allá para acá. La tareita que está marcada ahí con el número 11, pues trata de esto. Vamos a tratar de identificar el direccional y el verbo para tratar de entender las frases que ahí vienen. Y les vamos a pasar otra tareita, la número 12, donde ahora va a ser al revés, ¿verdad? De una idea en español, tratar de expresarla en MAM siguiendo estos direccionales y estos verbos. Así que tenemos que 2, 4, 6 verbitos para aprendernos esta semana, si les parece bien, y empezar a usarlos en el ministerio y en nuestro servicio. ¿Los puede repetir, por favor, hermano? Disculpe. Claro que sí, claro que sí. A ver si puedo hacer anotaciones aquí. No, lo voy a poner acá. Este ya lo conocimos. Recuerden, a todos estos hay que agregarle su marcador, el que hace la sopa. ¿Qué otro teníamos? Suchen. Ofrecer. ¿Qué otro teníamos por ahí? Yekun, sakun. Camón. Recibir. Yekun, Yekun, sí, se ocupa mucho. Yekun. Mostrar o demostrar. kamon, kon, Camón, sí, Camón. recibir. Y ¿qué otro? Vamos a ver. Ah, sí, recibí ahí está. Samán. Saman, Samán. se borró. Se fue algo, no sé qué pasó. Samán es enviar. Así que tenemos estos verbos para tratar de usarlos, de memorizarlos. Recuerden, no hay pierde. O va con el tzah, o va con el shi. No hay de otra. Normalmente, claro, hay otros direccionales que pueden ir ahí, pero pues normalmente va el tzah o el shi a la hora de expresarlos. Ahí hay unos ejercicios para hacerlo. ¿Les parece bien? ¿Van tochkwitza? Muy bien, revanchish. Chonte. Chonte. Chonte.